Muy buenos días. Una vez más estamos en la programación de Ministerio CIAR TV en el programa Buenas Nuevas de Cristo, un programa auspiciado por el periódico cristiano Buenas Nuevas de Cristo, del cual por gracia de Dios estamos editando aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. De Reynosa para el mundo. Esta publicación, que actualmente está cumpliendo 11 años de estar circulando aquí en la región, en ciudades como Reynosa, Río Bravo, Progreso, Matamoros y Vallehermoso y puntos circunvecinos, es quien nos está motivando para esta programación, y queremos compartir mucho de lo que en estas páginas hemos publicado a usted que nos está sintonizando por este medio. En esta ocasión, esta mañana, estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por la presencia de nuestro hermano pastor Homero Fernández. Hermano, en este momento de repente se me borró el nombre y tanto tiempo que hemos convivido, porque por gracia de Dios nuestro hermano Homero es pastor de la Primera Iglesia Bautista, y en ese lugar nos reunimos mes a mes en una asociación llamada Red Ministerial de Reynosa, en donde están afiliados pues unos 80 ministros, ¿no? Y pues tenemos una relación de amistad también, pues ya de muchos años. Le agradezco mucho, hermano, que se haya tomado la molestia de acompañarnos esta mañana. Para nosotros de veras es un privilegio recibirlo. Nuestro hermano Homero, él es pastor desde hace ¿cuántos años, mi hermano? En esa iglesia 21 años. Tenemos aproximadamente 21 años de estar ministrando ahí por la gracia de nuestro Dios, y pues ha sido una aventura y una bendición enorme. Agradecido profundamente con Dios por este privilegio único de estar ahí, ¿verdad? Así es, pues nuestro hermano Homero es pastor de la Primera Iglesia Bautista de esta ciudad, que próximamente el mes que entra estará cumpliendo 93 años de haber sido fundada, el 93er aniversario de esta iglesia. Creo que es la más antigua de la ciudad. Bueno, al parecer sí, es una de las más antiguas. Se fundó en el 1920, cuando Reynosa pues apenas estaba comenzando. No, pues yo todavía no tenía ni idea de que iba yo a nacer. Bueno, pues miren, también quiero comentarles, amables televidentes, que también, gracias a Dios, nosotros estamos también festejando nuestro 11º aniversario de la fundación del periódico Buenas Nuevas de Cristo, y lo vamos a celebrar con un festival de acción de gracias, precisamente el día de acción de gracias, el 25 de noviembre del año en curso, en el salón de esta ciudad. Vamos a tener a Mina, a la hermana Yesenia Bernal, al grupo Shalom y al grupo Cielo Abierto en una celebración de alabanza, y donde vamos a hacer una oración de acción de gracias acompañados. Esperamos por cerca de 40 ministros que hemos invitado y que nos han dicho que van a estar por ahí. Esperemos contar con su presencia. Pero bien, esta mañana estamos bastante agradecidos con el Señor, porque nuestro hermano tuvo a bien venir, y vamos a tocar un tema muy controversial, muy candente, pero muy necesario en estos tiempos donde el mundo ha invadido a la iglesia. El mundo está impactando a la iglesia en lugar de que la iglesia esté impactando al mundo. Qué tremendo, hermano. Sí, Francisco, como lo bien has dicho, bueno, antes quiero agradecerte que me hayas dado la oportunidad de estar en tu programa. Es un programa que gracias a Dios pues está siendo de bendición para muchos en nuestra región y a través del mundo por medio del internet. Y bueno, pues gracias, Francisco, por haberme invitado. Y sí, este tema es un tema en cierta medida de actualidad,
lo hemos estado platicando entre los pastores. Ya tenemos un buen tiempo hablando precisamente de la importancia de la integridad dentro del cristianismo, ¿verdad? Se ha diluido tanto el cristianismo y que parece como que estuviéramos o hubiéramos abaratado la gracia de Dios, a tal grado que ahorita ya cualquiera se puede decir cristiano y sin importar la manera como está viviendo. Antes que continúe, amado hermano, yo quisiera que nos diera usted una definición del término, porque a veces pues creemos que sabemos qué significa la palabra o determinada palabra, pero a veces nuestra interpretación o nuestra idea es un poco equivocada, un poco errónea, o a lo mejor el término lo confundimos con otra cosa. Sí, pues las Sagradas Escrituras son muy claras cuando se refiere a definir los términos. No solamente lo hace literalmente, sino a través de ejemplos. Muchas veces hay términos que son subjetivos o abstractos que cada quien los define como quiere, como tú dices, ¿verdad? Pero cuando tenemos un ejemplo de ese término, pues lo entendemos un poquito más. Yo pienso que integridad habla de honestidad, Francisco. Habla de rectitud, habla de cabalidad. Un hombre que es íntegro es un hombre que es cabal. Yo pienso que así como el alimento y la bebida es tan necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo humano, así la rectitud lo es para la vida espiritual de todo creyente. Pero eso es muy claro, pero en sí la palabra integridad como que habla de algo como un todo, ¿no? Como algo que está integrado totalmente, que no le falta nada. Sí, debe ser uno honesto, recto, no solamente en público, sino también en privado. Alguien decía que integridad es lo que uno es cuando nadie lo ve. Pues sí, ¿verdad? Porque cuando nadie lo ve, a veces no es uno igual que cuando está uno en público. Y debiera serlo. Si vamos a ser íntegros y completos, debemos ser lo mismo en público que en privado. Qué triste es encontrar y oír historias trágicas de personas que son muy elocuentes, que tienen un carisma muy especial en público, pero que en privado es todo lo contrario. Tratan mal a sus seres queridos, hacen malos negocios, mienten y cosas por el estilo, ¿no? Es lo que vemos muchas veces en la actualidad en nuestros tiempos, Francisco, como platicábamos hace rato, ¿no? Sí, lamentablemente estamos viviendo una época en la historia tan especial como son estos últimos tiempos, que yo creo que así son, porque así dice la palabra de Dios que estamos viviendo, donde en nuestra sociedad actual todo es superficial, la mayoría de las cosas, todo se toma de una manera, como decimos por acá, muy light, muy relajado el ambiente o los asuntos. No queremos tener un compromiso profundo con nada, todo es relativo. Si me conviene lo hago, si me es agradable lo hago, y no importan las consecuencias. El problema es que eso ya está dentro de la iglesia, cuando la iglesia o todos los que nos presumimos de ser creyentes tenemos cierta normatividad con la cual tenemos que vivir y enfrentar las situaciones cotidianas. Es cierto lo que tú dices, Francisco. Siempre detrás de cada conducta, en los tiempos en que vivimos, hay una doctrina que la respalda. En este caso tú estás hablando de aquello que se llama ética situacional. Esto de la ética situacional es una doctrina que enseña que, pues,
tú tienes que depender de la situación. Lo que para ti puede ser bueno, para mí puede ser malo. Lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo. El relativismo, como tú decías, ¿no? Y se está viviendo mucho en estos tiempos de esa manera. Cada quien ve las cosas como las quiere ver y cree que su opinión es la correcta y es la mejor. Y estamos haciendo a un lado los absolutos, que son tan importantes, absolutos que nos muestra las Sagradas Escrituras, ¿no? Absolutos como el amor, la fidelidad, la responsabilidad que debemos tener para las cosas. Y es lo que nos está sucediendo en estos tiempos. Estamos todos viviendo un relativismo tan increíble que esto diluye los principios cristianos y nos van orillando a dejar de ser responsables a las cosas de Dios, a tener falta de pasión y de entrega por las cosas de Dios. Ya realmente no hay pasión por el Señor en estos tiempos. Pareciera como que estamos viviendo un cristianismo sin Cristo o una religión sin Dios también, ¿verdad? La estamos supliendo por el yo puedo, tú puedes, adelante, échale ganas y cosas, el positivismo tremendo que nos lleva a hacer todas las cosas en nuestras propias fuerzas. Y bien dice la Biblia, y creo que es lo correcto: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es ahí donde podemos transitar con toda seguridad agradando a Dios. Sí, afirma, efectivamente. Lo que sucede también, creo yo, amado hermano, que es que el humanismo nos está influyendo demasiado. No podemos echarle la culpa a que estamos educados, que la ciencia que nos enseñan en la escuela y eso, pues está influenciada por el humanismo, obviamente, y ese tipo de conocimientos hacen que el hombre cree doctrinas y filosofías donde dicen que el hombre es el centro del universo y que uno es su propio Dios, que busque uno dentro de uno mismo, que ahí está la solución a cualquier situación que podamos enfrentar, que nosotros somos dioses. Así es, como usted dice. Fíjese que hoy en la mañana, abriendo mi computadora en Facebook, una jovencita que estuvo entre nosotros aquí el año pasado y que tuvo que salir al Distrito Federal para estudiar allá en la UNAM, nos escribió y nos dice: hermanos, los saludo con mucho cariño y con mucho amor. Fíjese que estoy viviendo en una situación muy difícil. Ya no hay nadie quien crea en Dios. Creen en sus tradiciones, creen en sus propios pensamientos, crean sus propias ideas. Y estoy aquí en la universidad, decía la jovencita, en medio de puros jóvenes que no toman en cuenta a Dios para nada. Y no se diga de los maestros. Son profesores ateos que no quieren saber nada de Dios. Entonces yo les pido, decía la jovencita, que oren por mí, y a los jóvenes que aprovechen todo lo que tienen ahí: discipulados, institutos bíblicos, escuela dominical, todo lo que sea necesario aprender de Dios, que lo aprendan, porque acá donde estoy no hay nada de eso. Tremendo. Pero sí, en una universidad pues lo que priva es el humanismo, ¿no? Las enseñanzas, esas teorías que no han sido comprobadas, pero que siguen siendo la regla del humanismo, ¿no? De Darwin y de todos esos científicos. Sí, pues tiene usted mucha razón, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles donde las doctrinas se han estado diluyendo y cada quien está tomando caminos más convenientes, de más placenteros y en todos los ámbitos. Definitivamente volteamos a nuestro alrededor y vemos cómo todo se está derrumbando, incluso hasta nuestro sistema ecológico, como usted lo sabe, con ese sobrecalentamiento global que está propiciando grandes cataclismos. Los cataclismos no solamente son a nivel de la naturaleza, son también a nivel
de las relaciones humanas y del pensamiento humano. Por eso es importante retomar el camino y volver a la palabra de Dios, volver al estudio de la palabra de Dios, estudio concienzudo, e incluso también buscar a Dios a través de la oración, como siempre lo hemos estado recalcando en la red ministerial, usted lo sabe. Sí, sí, muy importante, porque como comentaba usted, si el líder no está totalmente cimentado en esos absolutos de que usted hablaba, que están en la palabra de Dios, que es el único libro que nos dice y que nos da unas pautas a seguir al respecto, y si el líder está relajado en esos aspectos, pues obviamente que todos los que siguen a ese líder van a recibir ese ejemplo y esa enseñanza, y entonces se vuelve ya algo grave. Sí, definitivamente, como es el líder es la congregación, eso lo hemos visto con toda claridad. Hemos encontrado en la palabra de Dios algunos ejemplos muy claros en cuanto a que en tiempos en que Israel cayó en su nivel más bajo de espiritualidad, fue precisamente porque los líderes abandonaron la adoración que debería de darle a Dios. Se olvidaron de Dios, se apartaron de sus estatutos, se olvidaron de su ley, se desviaron, se fueron en pos de otras cosas que no agradaban a Dios, y entonces se desviaron, y esto los condujo a toda la nación a la caída y a la ruina. Por eso es importante retomar los principios. Viene a mi mente a aquella vez cuando el gran legislador Moisés recién había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y entonces, andando por el desierto, su suegro Jetro va a visitarlo a donde él se encontraba, y Jetro vio a Moisés que él atendía los asuntos de todo el pueblo en cuanto a los problemas que había. Entonces Jetro lo vio cómo se sentaba desde la mañana hasta en la tarde a arreglar todos los asuntos, y le dijo: Moisés, lo que estás haciendo pues es un trabajo muy exhaustivo, y pronto vas a decaer. Mira, ¿por qué mejor no escoges, dice ahí el consejo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo para que atiendan en parte los asuntos que tú estás atendiendo? Y así te van a ayudar, y así vas a salir adelante, porque de lo contrario no vas a poder. Pero lo que me llama la atención es las calificaciones que le da este hombre para que escoja esos varones que atiendan esos asuntos importantes. Fíjese, hermano, qué interesante, ¿no? Varones de carácter, varones temerosos de Dios, varones que aborrezcan la avaricia, varones de verdad. Imagínense que un filtro así se pusiera aquí en nuestro gobierno para todos aquellos que buscan posiciones en el gobierno, que sean de esta manera, o que en nuestra iglesia el liderazgo siguiera estos mismos conceptos y fueran varones llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, de verdad, varones que no amen la avaricia, sino que la aborrezcan, y que sean de carácter. Imagínense entonces cómo sería un pueblo así, con líderes de esta calidad. Sería extraordinario. Sería extraordinario. Pero creo que en lugar de ir acercándonos a estas calificaciones, nos vamos alejando. Nos vamos alejando tanto que a veces perdemos el rumbo y empezamos a ver la Biblia de una manera diferente, tratando de encontrarle errores, tratando de creer que no es importante. Y hermanos, son los tiempos, son los últimos tiempos. Usted recordará que las Sagradas Escrituras nos hablan que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe, habrá engañadores y todo este tipo de cosas, ¿no?, que están sucediendo en la actualidad. Por eso es importante que los púlpitos ardan con el mensaje
de la palabra de Dios y retomen el rumbo que debe tener. O sea, hay que volver a las sendas antiguas. Así es, hermano. Es que sí, lo que sucede, como comentaba yo al principio, que le pedí una definición sobre la palabra, sobre el concepto de integridad. A veces no hay esa definición exacta en la mente de las personas, o si la hay, pues como que queda a un lado, ¿no? Porque ya ve esa anécdota curiosa que se cuenta en nuestros círculos cristianos de aquel hombre que estaba comiendo en un restaurante acompañado por una dama y se acercó a pagar, pidió comida para llevar, se acercó y le dijeron ya está listo su pedido, se acercó, le entregaron su paquete, pagó y se fueron a un día de campo tal vez, por eso llevaban la comida para llevar y que, oh sorpresa, cuando llegan al lugar donde iban a comer, abre su paquete y estaba lleno de dinero. Él no se había dado cuenta, ni los del que alguien había hecho un paquete de dinero y lo había embolsado en las mismas bolsas que daban para llevar, porque lo iban a llevar al banco y eran las ventas de muchos días. Entonces se lo entregaron equivocadamente a este hombre. Ese hombre al abrir su paquete y darse cuenta, inmediatamente pensó, dice, no, pues esto no es mío, tengo que devolverlo. Y pues tomó su pareja y regresaron al restaurante. Para esto en el restaurante ya se había armado un revuelo, era un caos. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se lo llevó? ¿Cómo fue posible? ¿Qué hacemos? Llamamos a la policía, y en eso ya había hasta cámaras de televisión, porque pues hicieron un relajo, pasó un buen tiempo. En ese momento entra este hombre, habla con el gerente y le dice, señor, aquí está su dinero, no es mío, yo no puedo quedarme con él, porque mis creencias no me lo permiten. Y este hombre se sorprende, dice, ¿cómo es posible en estos tiempos devolver tal cantidad de dinero? Yo lo hacía, usted ya se había ido incluso a otra ciudad o algo, ¿no? De veras que me sorprende, es usted un hombre honrado, honesto, a carta cabal, como ninguno que yo conozca, dice. Esto merece incluso que le hagamos una entrevista en la televisión para que mucha gente se motive y sepa que todavía hay hombres de esta estatura moral. Y el hombre le decía, no, yo no quiero que me haga publicidad, no, menos salir en televisión. Pero ¿por qué? Es necesario que nuestra sociedad se entere que hay personas como usted. No, mire, venga para acá, le dice al gerente. Yo no puedo salir en televisión porque me puede ver mi esposa, porque la señora que viene conmigo no es mi esposa. Tremendo. El hombre era honrado, era honesto en el área económica, pero deshonesto en otras áreas. Sí, eso no es integridad. No es todo lo contrario. Es todo lo contrario, definitivamente. Es lo que buscamos que se entienda, ¿verdad? Y pues bien lo dices tú, hay personas que son honestas en unas áreas, pero deshonestas en otras áreas. E integridad es ser honesto a cabal, ¿verdad? Completo. Sí, ese es el tema, la honestidad a carta cabal, pero le digo, son tantas áreas y estamos tan influenciados por el relativismo en cuanto a las costumbres, ¿no? A esa forma de vivir que lo que nos conviene, pues lo tomamos. Y lo que no nos conviene, pues hacemos como que no lo vemos. Lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto. El tema está muy interesante y bueno, ahorita vamos a pasar a un segmento musical, amables televidentes.
vamos a tener a la hermana Elaine de Jesús de Sao Paulo, Brasil, con un tema muy especial sobre el amor. Escúchelo, es un mensaje muy bonito de Elaine de Jesús con ustedes. Não há igual o seu amor é infinito. Amar alguém sem querer nada em troca é mesmo um gesto inaudito. Onipresente está em todos os lugares, nunca deixa um servo seu caído. Dá perdão mesmo se o seu agressor passar de lado e não pediu. Ele é o dono do amor, tem misericórdia pra quem for, faz o caído se levantar, conhece o coração de quem aflito está. Ele ouve e chora com você, tem um lugar de glória pra te oferecer, pois lá não há nem choro, nem angústia e dor, onde habita o dono do amor. Teu sofrer Ele já levou na cruz, teu pecado Ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu, quando Ele expirou, dando brado. Pai, está consumado. Não tem como explicar este amor, Ele pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando mais vil pecador. Faz um homem valente cair, faz um servo humilde se levantar, tem as marcas que provam em suas mãos, e é o dono do amor está neste lugar. Teu sofrer Ele já levou na cruz, teu pecado Ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu, quando Ele expirou, dando brado. Pai, está consumado. Não tem como explicar este amor, Ele pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando mais vil pecador. Faz um homem valente cair, faz um servo humilde se levantar, tem as marcas que provam em suas mãos, e é o dono do amor está neste lugar. Pues bien, estamos una vez más aquí con todos ustedes que nos están sintonizando en el programa Buenas Nuevas de Cristo, en el canal de televisión Ministerios CR TV. Y pues estamos con este tema tan interesante, tan controversial, tan actual también, que es la integridad y cómo pues está teniendo una imagen diferente de lo que debe de ser la integridad
pero estamos hablando de la integridad dentro del pueblo de Dios. Definitivamente, Francisco, Dios busca un pueblo que sea santo, íntegro, ¿verdad? Un pueblo que le alabe, que pueda seguirle en sus ordenanzas, en lo que Él nos ha dicho que debemos obedecerle. Y no ha sido sencillo, pues como decías bien, las corrientes y los tiempos que estamos viviendo, de repente no nos damos cuenta y ya estamos inmersos en ellos, ¿verdad? Ya nos dejamos llevar por una corriente de pensamiento o por otro y no nos damos cuenta que nos estamos alejando de la verdad principal. Y sí, es cierto, vivimos tiempos que son así. De hecho, pues tú lo sabes, como nos reunimos cada mes en la red ministerial, pues hay tantos comentarios que oímos ahí de los pastores que comentan lo que está sucediendo en sus iglesias, personas que llegan a sus iglesias, cómo hay diferentes pensamientos y todo esto nos lleva a pensar que algo está sucediendo. Definitivamente, algo está sucediendo y tengo una idea muy particular, muy personal, que creo yo que es parte de lo que nos está sucediendo o de lo que estamos permitiendo que suceda más bien, porque la decisión para que algo suceda en nuestra vida pues está en nosotros, ¿no? De si lo tomamos o no, o si lo hacemos o no. Pero algo que está influyendo mucho es el concepto que tenemos de pecado. ¿Qué es el pecado? ¿O qué tan grave es el pecado? Traemos un trasfondo religioso de un grupo religioso donde la gran mayoría de los mexicanos y muchos latinos nacimos, donde el concepto de pecado es, hay pecados graves y hay pecados no tan graves. El problema es que, o lo que nos está afectando es precisamente eso, que delante de Dios no hay graves no hay pecados grandes ni pequeños, es simplemente pecado. Y nosotros con ese concepto de antaño, donde no, esto sí es malo, robar, matar, el homosexualismo, la prostitución, el adulterio, la fornicación, cosas, esas sí son graves. Pero una mentirilla, una omisión, una verdad a medias, pues eso no es tan grave. Y eso nos está afectando, ahora sí, gravemente, en los resultados que estamos teniendo en la vida. Mira, Francisco, en nuestro español, que yo creo que es el idioma que se va a hablar en el cielo, ¿eh? Amén. ¿No te acuerdas tú de aquello que dijo Carlos V? Dijo, si tú le quieres hablar a un amigo, háblale en italiano. Si tú le quieres hablar a una dama, háblale en francés. Si tú le quieres hablar a un enemigo, háblale en alemán. Pero si tú quieres hablar con Dios, háblale en español. Es más amplio que todos. Sí, pero fíjate que en nuestro hermoso español hay muchas palabras que están sufriendo transformaciones, o yo diría mutaciones. Increíblemente, ¿no? La palabra amor, pues en otros tiempos tenía otra connotación y hoy definitivamente tiene otro significado. Y de esas palabras, una que ha sufrido mutaciones y transformaciones es la palabra pecado. La palabra pecado, a principio cuando uno lo oye así como muy agresivo, como muy fuerte, como muy impactante. Pero con el tiempo, las versiones nuevas de la Biblia le están cambiando ya, y en lugar de poner pecado, le ponen otro estilo de vida, le ponen un error, le ponen una ofensa, van cambiándole, ¿no? De tal manera que ya no se oye tan fuerte y ofensivo esa palabra, sino que ahora se ha suavizado.
¿verdad? Una equivocación, un desliz, un pequeño error, se le llama otro estilo de vida, pero ya no se le quiere decir pecado. Pecado simple y sencillamente es errarle al blanco, desobedecer a Dios, no atinarle al correcto. Pecado es todo lo que es contrario a lo que Dios nos ordena que hagamos, ¿verdad? Y el pecado fue lo que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. No podemos tomar el pecado a la ligera, Francisco. No podemos minimizar el impacto tan tremendo que lo que significa pecar, ¿verdad? Aunque haya muchos teólogos nuevos, modernistas y liberales que en la actualidad traten de quitarle la agresividad a esta palabra, sigue siendo pecado la causa por la cual Cristo fue a morir a la cruz del Calvario. Sí, actualmente es un hecho, es realidad eso. A mí me llama mucho la atención esa frase que utilizan para moderna, digo yo, diferentes preferencias sexuales. Ay, qué bonito se oye. Está hasta de moda. Sí, es increíble hasta dónde se ha degradado la moralidad en nuestros tiempos al permitir matrimonios de personas del mismo sexo, y últimamente oí que también las personas se podían casar con su mascota, y es lamentable, es deplorable, es triste y es trágico el nivel moral al que está descendiendo el ser humano, ¿no? Lo vemos muchas veces, pues no solamente a flor de piel, a lo que está a nuestro alrededor, sino también a través de los medios de comunicación, como vemos continuamente los programas de televisión como si fueran cursos intensivos de prostitución, donde hay adulterio, donde hay engaño, donde hay traición, y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes toman como modelos a seguir estos actores y estas cosas que ahí se ven. Y hermano, de veras que estamos en una lucha desigual en cierta medida, porque a veces a los hermanos los tenemos en la iglesia un par de horas, pero ¿cuánto tiempo están detrás de la televisión durante la semana? Tremendo. En cuanto a eso de la televisión, leí por ahí una frase también que me impactó. Dice, oye, ¿qué es la televisión? Dice, pues mira, dice, alguien contestó, no recuerdo quién. Dice, la televisión es algo donde tú permites en la sala de tu casa, con toda tu familia, que haga a personas que hagan cosas o cosas que hacen personas que no permitirías que entraran a tu casa. Esa es la televisión. O sea, en nuestra sala vemos cosas que hacen personas que si personalmente vinieran no las dejaríamos entrar a nuestra casa, pero por la televisión en la sala lo vemos todos. Sí, cierto. Detrás de la televisión hay toda una sociedad tremenda, muy capacitada para hacerle a usted que compre cosas que no necesitan, con dinero que no tiene, para presumirle a gente que no conoce. Pero es gente muy preparada, ¿no? Que propicia y crea en el televidente una necesidad. Y ya una vez que ha creado en usted una necesidad, pues ellos dicen, aquí está para que tú la suplas. A eso se dedica, ¿no? Precisamente por eso hay grandes emporios, grandes empresas, porque contratan gente muy preparada para crear en los televidentes necesidades que no tienen. Y ya cuando se crea una necesidad, entonces ellos la suplen. Es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el hecho de que presentan cosas que tú no permitirías, pero a fuerza de tanto verlo, se va a hacer una necesidad y lo vas a permitir como si fuera algo normal. Y eso influye también mucho en la actitud, en la forma de vivir, de ser de los cristianos. Sí.
desafortunadamente todo repercute y eso golpea de una manera continua y extraordinaria en la forma de ver la vida y en la forma de comportarse y caemos precisamente en una integridad totalmente distorsionada. Desintegridad, más bien. Desintegración, ¿verdad? Se ha estado utilizando mucho ese término en la actualidad, desintegridad, desintegración familiar, ¿verdad? Disfunción familiar y pues tú lo has visto también dentro del hogar, dentro de los matrimonios, está afectando mucho la falta de integridad. Ya ahorita en los lugares donde están los jueces, los magistrados, hay grandes listas en espera de personas que se quieren separar, que quieren disolver su matrimonio por cualquier cosa trivial, Francisco. Ahorita ya la gente por cualquier cosa ya se quiere romper un compromiso, ¿verdad? Simplemente porque no se entendieron, simplemente porque no pensaron que era lo que esperaban y cosas por el estilo. Y vemos ahí un montón de niños pequeñitos sufriendo, llorando por causa de la falta de integridad en los adultos. Sí, es bastante grave porque la estadística que antes no era, hace algunas décadas no era así, pero actualmente la estadística fuera de la iglesia es la misma que dentro de la iglesia en cuanto a divorcios. Y eso es grave. Esto es grave. ¿Cómo es posible que el enemigo haya podido lograr destruir de tal manera la primera institución que creó nuestro Dios Todopoderoso, que es la familia, la base de la sociedad? El enemigo le está tirando a eso, destruyendo a la familia, se destruye toda la sociedad y obviamente pues está destruyendo al ser humano en todos sus aspectos, y precisamente contra eso es lo que tenemos que luchar, porque no podemos usar como pretexto todo esto que hemos dicho, que a lo mejor pues sí es válido en un momento dado. Sí es cierto que tenemos mucha influencia negativa, que el enemigo ha ganado muchas victorias en muchos sectores de la sociedad y de la mente del ser humano, pero tenemos un arma infalible, tenemos las armas necesarias para lograr contrarrestar este ataque frontal del enemigo de nuestras almas que quiere destruirnos, y esa arma está ahí. Es la palabra de Dios, y ese adalid, ese líder al cual debemos de seguir es Jesucristo, el único nombre que está por sobre todo nombre. Así es, hermano, definitivamente tenemos un enemigo que nos ataca. Bueno, somos atacados por diferentes frentes, ¿verdad? Por un lado, el mundo que nos quiere cautivar con sus ilusiones. Por otro lado, la vieja naturaleza que nos quiere llevar a hacer las mismas prácticas que hacíamos antes de haber conocido a Cristo. Pero por otro lado tenemos al enemigo de nuestras almas que quiere tomar el control de nuestra mente, ¿verdad? Para desviarnos de la voluntad de Dios y así de esta manera pues truncar nuestra carrera cristiana. Pero bien lo dices, y es cierto, tenemos un arma que es nuestra defensa, que es la palabra de Dios. De hecho, recordarás cuando Jesús fue llevado al monte de las tentaciones. Ahí en ese lugar él fue tentado 3 veces y las 3 veces el Señor contestó con la palabra como una arma efectiva. Y después de esto vemos que el enemigo huyó y dejó al Señor, ¿verdad? El Señor se defendió, aún siendo el Hijo de Dios, se defendió con la palabra de Dios. Esto nos dice mucho a nosotros en estos días. Por eso es tan importante que el creyente consulte la palabra de Dios todos los días. Esto debe ser un hábito continuo en el creyente, la lectura de la palabra. Me acuerdo de un ejemplo de este predicador, de este evangelista, Billy Graham. Él en su testimonio una vez dijo que él tenía por costumbre desde su juventud leer un capítulo de Proverbios cada día. Entonces, como son 31 capítulos, bueno, pues en un mes tenía la oportunidad de leer todo el libro y al siguiente mes lo volvía a repetir. Así que durante el año leía
12 veces el libro de los Proverbios. Y fue una costumbre que él tenía desde joven. Y es interesante notar que este evangelista, aún a pesar de la edad que tiene, Dios de una manera lo sigue usando, y no hay una tacha en su testimonio que puedas decir, no, pues que que agarró dinero, que anduvo con otra mujer o qué cosas por el estilo. No hay. Algo tiene que ver. Sí, es uno de los líderes contemporáneos más prestigiosos del ámbito cristiano, y comprobado con, vaya, todos los ojos están sobre él, porque pues precisamente que cayera un líder de ese tamaño sería desastroso. Sí. Pero bueno, estamos con el tema de la integridad y todas sus ramificaciones que nos afectan, con el pastor Homero Fernández de la Primera Iglesia Bautista, y vamos a hacer una pausa para entrar en un segmento musical para que usted se deleite también con una alabanza especial. Roberta Spitaletti de Sao Paulo, Brasil, con el tema Confiar, un video que ha sido enviado a nuestra dirección para que usted lo disfrute. Con ustedes, Roberta Spitaletti. Adelante.
Bueno, ¿qué les pareció la interpretación de Roberta Spitaletti? Confiar, un mensaje muy especial, espero les haya agradado. Y bueno, estamos en la recta final ya de este programa y agradecemos mucho los saludos que han estado llegando. Roberto Vargas y demás, Guillermo Vargas, perdón, que han tomadose la molestia de mandar un saludo y Karen también, gracias, recibe sus saludos el pastor. Y bueno, queremos entrar también a un tema que no hemos tocado, que es muy importante también para el pastor Homero, que está aquí presente, que es la celebración de el aniversario número 93. Sí, mira, Francisco, Dios mediante, el próximo 26 de diciembre, Dios nos estará dando la bendición de cumplir 93 años. Ya ve usted muy joven, pastor. De estar dando testimonio en esta ciudad de Reynosa del Evangelio de Jesucristo. En el 1920, el 26 de diciembre de 1920, se constituyó como una iglesia bautista, primera iglesia bautista aquí en Reynosa. Está ubicada en el centro, en las calles de Bravo y Zaragoza. Ahí estamos instalados y pues ya tiene pues muchos años. Fíjate que hace tiempo me invitaron a predicar allá por un pueblito al norte de Estados Unidos. Se llama Brownsville, Tennessee. Imagínate. Allá, de alguna manera alguien me contactó y fuimos, ¿verdad? Y entonces me encontré algunas familias y dice: oiga, hermano, ¿usted viene de México? Sí. ¿De qué ciudad? De Reynosa. ¿De qué iglesia? De la primera iglesia bautista. Ah, la iglesia verde. Desde allá, dígase, imagínense cuántos hermanos conocen. Por eso no le hemos querido cambiar el color. Bueno, yo tengo entendido que esta iglesia es patrimonio nacional, ¿no? O es Yo creo que ya entra dentro del patrimonio nacional. Sí, si es un edificio histórico de la ciudad. Sí. O sea que la fachada no puede ser cambiada, no, definitivamente. La otra vez queríamos hacerle modificaciones y nos dijeron, no, tiene que pasar por ciertos requisitos y ciertas oficinas, y bueno, mejor así lo dejamos, nada más lo pintamos y ya, ¿verdad? Otra vez de verde. Otra vez de verde. Pero sí, hermano, Dios me ha concedido la gracia de estar ahí como pastor desde 1992, así que ya tenemos 21 años ahí de estar llevando el mensaje de la palabra de Dios. Nuestra meta es ganar a los perdidos y edificar a los creyentes. De ahí no nos salimos, ¿verdad? Y todos los recursos, tanto humanos como materiales, pues los encauzamos en esta dirección, ¿verdad? Una vez que ganamos a los perdidos, pues trabajar para edificarlos y cimentarlos en la palabra de Dios, en la doctrina de nuestro Dios, y ahí nos dedicamos a eso, ¿no? Casi prácticamente es nuestra visión, no queremos salirnos de ahí, y gracias a Dios que pues durante todo este tiempo, pues Dios nos ha favorecido, ¿verdad? No somos una mega iglesia, pero sí tenemos los suficientes miembros como para entretenernos un rato. No, hombre, pues para dar y prestar también. Sí. No, yo le agradezco, pastor, que se haya tomado el tiempo, precisamente porque yo sé que usted es una persona bastante comprometida con sus obligaciones, con sus responsabilidades, con su iglesia, con sus ovejas, porque es mucho el trabajo que hay que hacer. Yo sé que es usted uno de los pastores más activos que hay en la ciudad, y lo que sí lo digo con respeto, y sinceramente, también de los que más se apegan a la palabra de Dios. Pues la gloria es para Dios, Francisco. A veces no es, bueno, no a veces, yo sé que no es fácil, por todo lo que hay en nuestro entorno, no es fácil. Hay que tomar decisiones importantes en este sentido, y hacerlo, porque uno puede tener toda la intención de obedecer, pero si uno no obedece,
o si uno se deja llevar por lo que está, por lo cómodo, por lo fácil, por lo que conviene, pues cae uno precisamente en lo que estamos hablando, el tema desde de el hoy. principio, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, el hacer y el ser deben ir de la mano, ¿verdad? Definitivamente. Porque muchas veces nos preocupamos mucho por el hacer y nos olvidamos del ser, cuando el ser es primordial, porque de lo que uno es lo que irradia hacia el exterior, y a veces invertimos el orden. Pues quiera Dios, Francisco, que este tiempo que estuvimos platicando y llevando a nuestro auditorio nuestra forma de pensar y de trabajar, pues sirva para alguien que en alguna parte pueda capturarlo y tomarlo para sí, ¿verdad? Yo creo que sí, definitivamente son muchos millones de pares de ojos, millones de ojos que están observando por este medio que es muy amplio, es a nivel mundial, y gracias a Dios, pues como aquí ya son 3 años de estar transmitiendo estos programas, sí hay mucha gente que está observando y está recibiendo este mensaje, que si lo podemos resumir en una frase, podemos decir que el fin no justifica los medios, como muchas personas creen. Utilizan ese término, que el fin justifica los medios. Podemos hacer cualquier cosa, pero lo estamos usando para un buen fin. Pues no, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas correctamente, hay que seguir los parámetros que están establecidos en la palabra de Dios, porque si no estamos haciendo eso, estamos equivocados totalmente. Y pues que si nos ausentamos como cristianos, debemos de serlo. Sí, definitivamente hay que hacer lo correcto porque es lo correcto, ¿verdad? No vamos a controlar nuestra forma de ser por lo que hacen los demás. Definitivamente. Sino que hay que aprender a hacer lo correcto porque es lo correcto, porque así nos dice las Sagradas Escrituras. El detalle es que a veces lo correcto nos causa pérdidas, nos causa dificultades, nos causa persecución. También. Pero bueno, amables amigos, hemos llegado al término de este programa, pero no le cambie, no se despegue, siguen otros programas. La programación de CIAR TV es todo el día hoy, así es que los queremos tener aquí en las demás programaciones, pero esta hora de este programa de Buenas Nuevas de Cristo pues ha llegado a su término. Yo antes de despedirme quisiera recordarles que tenemos el 11º aniversario este próximo 25 de noviembre. Los que puedan ir, por ahí les esperamos en el Salón Polivalente. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007
1702 500 del Banco Banamex, a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.